147 días de administración, 136 de sesión legislativa. Hoy hay mensaje en la Casa de las Leyes, cerca de las 5 de la tarde. Habrá de presentarse la gobernadora Jennifer González Colón allá para ofrecer el mensaje de estado de situación y un poco de presupuesto, presumo yo, también a las iniciativas que habrán de presentarse próximamente en el año fiscal que comenzará a partir del 1 de julio con este presupuesto que ya parece haber sido acordado con la Junta, pero vengo con unos detalles ahorita que pudieran romper esa conciliación anunciada hace cerca de 2 semanas. Jueves 29 de mayo del año 2025. Quería comenzar por agradecer a los buenos amigos de Metro Puerto Rico que ayer estuvieron recibiéndonos en sus instalaciones para grabar el podcast. Lo puse en mis redes sociales, puede accesarlo Eddie López Serrano en Facebook e Instagram para que vea la conversación que tuvimos allí con la editora en jefe de Metro Puerto Rico, Ayola Virella. Una conversación muy entretenida y tratamos el asunto de esta Asamblea Legislativa y cómo manejarían los asuntos, qué se espera de ellos y demás. Tuvimos oportunidad de conversar con la amiga Sonia Valentín y con el licenciado Carlos Mercader también. En la mañana de hoy estará con nosotros el secretario de Educación, Eliezer Ramos. También tendremos oportunidad de hablar con el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón. Y tendremos también a nuestro buen amigo, el doctor Jorge Suárez Cáceres, para hablar de cuál es la expectativa que habrá de presentarse y si hay, por fin, se firmó la paz entre el Ejecutivo y Legislativo de la administración de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, que han estado evidentemente reunidos en estos últimos días. Ayer hubo un cónclave allá en la Fortaleza y no solamente hablaron de los nombramientos que quedan pendientes, sino de la agenda legislativa que habrá de presentarse y aprobarse. Saben que ayer les relataba de que hubo una de las iniciativas que tenía que ver con los poderes de la Procuraduría de la Mujer que se les rechazó por parte del Senado al proyecto de administración que había presentado la Fortaleza. Y con los nombramientos de la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera Santana, y de la juez Lourdes Gómez Torres para Estado y Justicia respectivamente, pues parece haber conciliación, mire, hasta de las minorías parecen estar de acuerdo con las calificaciones de ambas nominadas para los puestos y hay un despliegue en prensa escrita y prensa digital grandísimo en estos últimos días y parece que esa ha sido la rama de olivo conciliatoria entre los poderes legislativos y ejecutivos y que esto propicia el que se den entendidos. Y ayer Johnny Méndez, que había criticado el asunto de que la gobernadora no hubiese hecho los nombramientos de manera, ¿verdad?, en tiempo y espacio, pues dice, Tomás, cógete esta bola tú y manéjalo tú ahora. Recordarán que en el pasado, cuando se hablaba del nombramiento de la licenciada Verónica Ferraioli para el Departamento de Estado, Tomás Rivera Chats dijo, manejen eso ustedes adelante, como eso pasa a los dos cuerpos legislativos, manéjenlo ustedes en Cámara y después nosotros tomamos el balón ahí. Y ahora, en el caso de Johnny Méndez, le dice, Senado, brega tú con eso y después entonces vendrá para acá. Y evidentemente, pues, ¿verdad? No se vislumbra que pueda haber hasta ahora ninguna información que dé al traste con este tipo de iniciativa o de nombramiento más bien para propósitos de lo que habrá de ocurrir, si se va a llevar a vistas públicas y cómo va a hacerse el proceso de confirmación tanto del Senado como la Cámara en el caso de Rosacheli Rivera y en el caso del Senado estrictamente para la Secretaría de Justicia de la ex juez Lourdes Gómez Torres. Y evidentemente, pues más allá de esta conciliación, esto como preámbulo al mensaje que habrá de presentarse en la tarde de hoy por parte de la gobernadora Jennifer González. Y como les decía y les adelanté, presumo que esto va a tener mucho que ver con cómo se va a manejar las iniciativas programáticas del Partido Nuevo Progresista junto con las partidas de presupuesto que ya se habrían anunciado que habían sido conciliadas con la Junta de Supervisión Fiscal.
Pero ayer, Tomás Rivera Chats provee una información a la salida de la reunión con la gobernadora en Fortaleza y saben que lo destaqué aquí, que el asunto de los municipios parecía que la gobernadora los había entregado porque se separó una partida de cerca de 158 millones de dólares y se va a poner en una reserva que ni el gobierno puede utilizarlo, la Junta de Supervisión Fiscal tendría que autorizarlo. Y esto en atención a mitigar el impacto especulativo que pueda ocurrir en caso de alguna reducción de fondos federales por lo que es la medida o la propuesta congresional allá en la capital federal de conciliación o reconciliación fiscal que pudiera atentar no solamente contra los fondos federales de Puerto Rico, sino con los de otros estados. Y dicho esto, pues esa era casi exacta la partida que necesitan los municipios y que la gobernadora se había reunido ante una crítica, una denuncia del presidente de los alcaldes federados, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, y le había hecho un ofrecimiento de 35 millones. El fondo de equiparación eran 350. Se requirió cerca de 160 en una propuesta legislativa que vuelve a insistir tanto el senador Héctor González como el senador José Santiago en que se necesita ese rescate. Pero Tomás les dice, tranquilos, que eso está resuelto. Y hay unas cosas contenidas en el presupuesto que pudieran ascender a 151.8 millones. No son los 160, pero tampoco son los 35 que había ofrecido Jennifer la semana pasada en reunión con alcaldes federados y asociados. Y entonces, nos dice Tomás Rivera Chats, hay unas partidas en ese presupuesto que están destinadas a servicios esenciales y que la gobernadora debe anunciar próximamente, si no lo hace en el mensaje de estado de situación de hoy, de cómo los municipios pudieran accesar a esos fondos que necesitan, porque si no ya nos han dicho y nos han anticipado que cerca de 17 de los 78 municipios pudieran colapsar fiscalmente este próximo año que comienza el 1 de julio, el año fiscal. Y a eso, a mí se me ocurren varias preguntas. Porque si eso está en las partidas de presupuesto que de ordinario se identifican con el departamento tal, la agencia tal, la corporación tal, ¿cómo es que van a poder ser accesados por los municipios? Y entonces, ¿qué tendría la Junta que decir? Pues me están intentando coger de bobo. Porque la Junta ha sido enfática ya por varios años, cuidado si por más de 10 años, en que para los municipios nada. Y acabaron con el fondo de equiparación, a pesar de que tienen unas responsabilidades adicionales los municipios de pagar las pensiones y las pensiones de los jubilados y los que están por jubilarse también, el retiro. Que esa obligación, en la realidad es que no existía antes, eso lo pagaba el gobierno. Y les redujeron dinero y les dieron obligaciones adicionales. Por eso es que yo criticaba desde aquí que en la campaña muchos alcaldes, sabiendo la situación en la que se encontraban, que tuvieron que padecer reducción de jornada, recortar gastos y hasta votar empleados, querían más balnearios y querían más parques y querían las escuelas. Mire, usted no puede con lo que tiene. Y está en la presa continuamente, dicen, me han reducido, y quiere más responsabilidades. Para que pase como los coliseos y todas esas instalaciones que están allí, porque no se pudieron terminar. Entonces, si bien el alcalde es la primera ficha de respuesta directa para los municipios, hay que ser responsable y estirar la sábana hasta donde se puede. Y ni hablar de los gastos alegres que están ahí contenidas, las salvaguardas en la propuesta de José Santiago, que parece que no va a ver la luz del sol. Pero nos dice Tomás Rivera Chats, tranquilos muchachos, que sus chavitos están seguros, por lo menos para los servicios esenciales, y están ahí en el presupuesto contenidos. ¿Qué tendrá la Junta de Supervisión Fiscal que decir en cuanto a esto? Va a estar de la mar interesante porque, nuevamente,
Nada para el fondo de equiparación, nada para rescate financiero. Los 35 millones de dólares inclusive me parece que estaban fuera de los entendimientos del componente fiscal, que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y la Autoridad para la Administración Financiera y Fiscal, el famoso AFAF. Saben que odio los acrónimos y de ordinario les voy a dar la información completa porque muchos no bregamos con eso todos los días. Y a pesar de que estamos aquí leyendo las noticias, vemos el periódico, escuchamos radio, televisión, las redes, la realidad es que a menos que usted trabaje en el gobierno o sea parte de algún tipo de estructura económica, usted no brega con OGP, ni con AFAF, ni con el Departamento de Hacienda a diario. Muchas veces no sabemos ni qué hacen esa gente allí. Pero esos son nuestros representantes y el componente fiscal que a su vez brega con la Junta de Supervisión. Y someten mociones al tribunal y hacen diferentes procesos dentro y fuera del gobierno por el asunto de la ley promesa, que nos requiere que haya cierta concordancia y que con bombos y platillos hace 2 miércoles atrás se anunciaba que había habido una reducción de 158 millones particularmente y que ahora no iba a ser 13.258, iban a ser 13.100 millones de dólares en el presupuesto. Ahora bajó a 13.095, pero 5 millones en un universo de 13.000 no me parece que sea tantísimo. Pero por ahí va la cosa. Y esto, evidentemente, le envía un mensaje a los alcaldes, tanto federados como asociados, a ver qué va a decir la gobernadora hoy de cómo se van a accesar esos chavitos que los municipios necesitan. Mire, para el programa de ama de llaves, para el pago de las obligaciones, para la seguridad, para el ornato, para el recogido de desperdicios sólidos y muchas otras responsabilidades que ya tienen los alcaldes, sin sumarse algunas adicionales. Y ahí está el ejemplo de Miguel en San Juan. Ayer presentó un presupuesto de cerca de 873 millones de dólares. Y muy responsable dice, tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto, esto nos cuesta esto otro. E inclusive las responsabilidades adicionales ya tiene identificado el dinero. Esa no es la realidad de todos los municipios, porque obviamente el municipio de San Juan tiene unos recursos que se allega por ser la capital, que quizás otros municipios como Maricao, Las Marías, no tienen. No tienen el volumen que generan en algunos otros arbitrios, patentes, IBU y un montón de otras cosas que se cobran, que pudieran tener otros municipios más pequeños o más remotos y distantes del área metropolitana, donde se concentra una actividad económica e inclusive se almacena la carga que se cobra por eso a través del impuesto al inventario. Y esos dineros particularmente de ese último impuesto se allega a 3, 4 municipios, no más de eso. San Juan, Cataño, Guaynabo, Bayamón. Es donde se almacena casi el 100% de la carga que llega a Puerto Rico y por eso se le cobra al comercio. Lo paga usted después en el precio, pero no vamos a entrar en detalle en cuanto a eso. La realidad que está complicado, no está del todo claro y veremos a ver si la gobernadora lo explica y cómo lo explica y si eso de cierta manera apacigua la necesidad real que tienen los municipios para solventar su problema fiscal. La única reunión que se dio allá en Fortaleza no fue la de los presidentes legislativos con la gobernadora Jennifer González. Se dio una reunión también, finalmente, en este reset que hace. La gobernadora le dio el botón de reset. Vamos a empezar el juego de Nintendo de nuevo. Y vamos a tener conversaciones que antes no se querían tener, que había hasta cierta obstinación de mantener una actitud difícil. Y voy para ya mismo para la columna de Domenech hoy, en el periódico Nuevo Día. Porque hay unos planteamientos ahí que yo no sé quién se los pueda creer, pero ahí está, voy para eso ya mismo. Pero mira, ayer se reúne la gobernadora con el comisionado residente Pablo José Hernández. No queda claro si lo invitaron al mensaje. Hay un rumor por ahí de que sí lo reunieron en Fortaleza, pero no está invitado al mensaje de estado de situación. No sé. Veremos a ver cómo trasciende eso y si se presenta allí. Usted sabe que en esos mensajes van los jueces del Supremo, van los secretarios de agencia, va gente arriba a las gradas a aplaudir.
se reconoce 2 o 3 figuras como ejemplos a seguir en diferentes instancias o beneficiarios de ciertos programas e iniciativas que el gobierno ha puesto en función. Eso siempre pasa. Eso es lo tradicional. Veremos a ver cómo sea el de hoy. Pero Pablo José Hernández se reúne con la gobernadora y hablan de ciertas instancias que ya han sido fallidas y los dos han recibido bofetadas y se los dije aquí, se los reitero hoy. La más flagrante, la más contundente ha sido que estando ambos en la capital federal hace 2 semanas para la celebración aquel del cónclave de traer la manufactura para Puerto Rico y de que vengan para acá, que estamos listos. Yo he cuestionado las circunstancias en cuanto a eso, ¿verdad? De infraestructura y de un montón de otras cosas más. De la asignación que debe hacer cada corporación antes de localizarse o de relocalizarse en cualquier jurisdicción. Pero trascendido eso, habían 2 propuestas, 2. Una de la autoridad de Jennifer González en la pasada administración y una de Pablo José Hernández. Y las 2 iban a proveer exenciones contributivas para hacer más atractivo que esas compañías regresaran a territorio americano y particularmente en Puerto Rico. Mire, hay unos legisladores allí federales que decidieron, no, eso no se le puede dar a Puerto Rico porque va a afectar a mi estado, al que yo represento. ¿Y cómo es que a Puerto Rico le vamos a dar más que lo que tiene mi estado? Y no salieron ni tan siquiera de la comisión, del borrador que entonces va al Congreso. Y no 1, 2, una cantidad significativa. Pero ellos dicen que van a insistir en eso después de que se pase el proyecto de reconciliación fiscal propuesto por Donald Trump, que sale hoy alguien a criticarlo y les voy a decir ya mismo. Y parece que se acabó la relación chévere entre ellos. Y se coge otro golpe de Donald Trump y voy ahorita para allá. Y entonces hablan de la transición del PAN, de los fondos de asistencia nutricional, al SNAP, al famoso SNAP, que al final del día, mire, lo que tiene es que es la fórmula que utilizan los estados y en vez de una asignación en bloque y divídanselas ahí como ustedes quieran, es de acuerdo a los participantes que califiquen. Y por eso representa más dinero, porque aquí saben que cerca del 67% de la población recibe algún tipo de ayuda federal de asistencia nutricional, particularmente, sin hablar de Plan 8, sin hablar de rentas negativas, subsidios de agua y luz y toda otra serie de beneficios que recibe una gran parte, un gran porcentaje de la población de Puerto Rico. No pelee conmigo. Si califica, califica. Ah, que usted trabaja por el lado y hace otras cosas que quizás... Pero al final del día, en blanco y negro, el 60 y pico % de la población recibe algún tipo de asistencia. Ah, que no debería ser así, que tenemos que reducir la dependencia en los fondos federales. Y les vuelvo y reitero mi misma posición. Es bien chévere decir, no compres la medicina, hay que reducir la dependencia en la medicina. Sí, pero es que yo la necesito para vivir anormal. Es bien fácil y bien cómodo decir, hay que reducir los fondos federales y allí está en Patria Nueva escrito. Porque usted no lo necesita para vivir. Porque usted no tiene a alguien discapacitado en su casa. Porque la única compra que a veces tiene y lo único que tiene para comer son lo que tiene en la tarjeta de la familia. Y hay un montón de manduletes que pudieran trabajar. Perfecto, podemos tener esa conversación cuando usted quiera. No obstante, a alguien que necesita un beneficio y es de vida o muerte para ellos, tú no le puedes decir, reduce tu dependencia, dale, vamos a hacer un mejor país. Eso es una hipocresía, porque lo saben y se ha utilizado como balón político inclusive. Pero aquí estamos en la discusión a ver cómo presentamos eso. Oiga, y hay buenos argumentos para hacer que el legislador federal cambie de posición y nos traigan a ese tipo de fórmula. Al final, porque le vamos a comprar más productos de ellos. La mayoría de lo que llega aquí consumimos son las marcas de Estados Unidos, que se producen en esos estados. Y literalmente ha habido gente de la empresa privada y funcionarios públicos que se han sentado en esas oficinas en el Congreso y le dice, mire, Mr. Jemerson, nosotros le compramos X cantidad de pollo a su estado, del que se produce en su estado, de los constituyentes suyos que trabajan para esas empresas. Si me das más chavitos, yo te voy a comprar más a tu estado. Literalmente ese ha sido el cabildeo. Y no es ilegal, no es malo. Al final del día,
son cosas de consumo, es comida en la mayoría de los casos. Y ese ha sido el tipo de transacción que hemos intentado llevar a cabo. De nuevo, no solamente el esfuerzo público. Han habido compañías, la Cámara de Comercio ha estado muy inmersa en eso, y otras MIDAS y otros tipos de asociaciones industriales, todos los demás, Centro Unido de Detallistas, en ese esfuerzo. Porque al final del día es algo que necesitamos para subsistir, para comer. Y si usted puede trabajar y no coge ninguna ayuda, pues santo y bueno. Pero hay gente que la necesita, y mucho. Y en un país envejecido, donde no hay nacimiento, donde se ha reducido gran parte de la población productiva, o lo que tradicionalmente reconocemos como productivo, porque hay mucha gente, adultos mayores como yo, que somos súper productivos, más productivos que generaciones más jóvenes. Entonces, eso se discute ayer. También estaba insertado en esa conversación allí el presidente de la Federación de Alcaldes, de quien hablé hace un ratito. Y habla con Pablo José, dice, mira, vamos a también tratar de bregar con lo de la sección 8, porque eso como que pudiéramos tener unos mejores incentivos y aumentar entonces el incentivo del plan 8, porque ahora mismo hay mucha gente que tiene propiedades que por los cánones que pagan, los alquileres que se pagan de plan 8, que es dinero seguro, que llega seguro, pero ni eso es suficiente, porque como lo pueden alquilar privadamente por otro lado, convertirlo en estas rentas de alquileres a corto plazo, les es más rentable y cogen más chavos por allá. Pues mire, vamos a bregar con eso y vamos allá a Washington, súbeme las partidas de eso. Pudiera haber algo de destiempo aquí en querer solicitar más ayuda cuando estamos viendo que allá están recortando y le están recortando a los estados. Y eso a nivel de estrategia hay que trabajarlo también y ver cuándo pudiera ser el mejor momento para llevar eso a cabo. Y ese juego lo conoce muy bien tanto Jennifer González como Pablo José Hernández. Así que esos fueron los asuntos que tuvieron a bien discutir allí. Ellos ven la fecha del 4 de julio como una propicia para tratar de adelantar y tener esas conversaciones. Ya una vez se termine con la situación de la propuesta y el proyecto de reconciliación impulsado por el Partido Republicano en la capital federal. Y veremos a ver si Pablo José está allí en el mensaje hoy o no. Mire, si usted creía que lo había escuchado todo, hay varias cosas que explicarle al marciano, y una de ellas es la columna de Domenech hoy, que dice que el gobierno tiene rumbo y está en marcha y todo está funcionando chévere. Secretario, lo que usted no dice es que tuvieron que, en ese reset que hace la gobernadora de darle al botón de la consola de Nintendo y empezar el juego de nuevo, todo lo que ustedes criticaron de la administración pasada de Pedro Pierluisi han tenido que acudir a donde ellos. Y mucho del funcionamiento que se está dando en las agencias hoy día es porque se dejó en función en la administración pasada o han tenido que traer recursos que criticaron y decían que había que limpiar la casa de Pedro Pierluisi. Y por eso las pocas agencias que están funcionando, están funcionando. Y sí, usted resalta logros en la educación, en la vivienda, en la adopción, en la seguridad. Pero también hay un montón de chichones que ustedes mismos, por sus propios dichos y por sus propios hechos, han cometido. Y el problema es ese, que no lo pueden informar, porque cada vez que hablan de cualquiera de esos temas, como el morón de Ati, que dice pronto, 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 pero no sabemos cuándo, y todavía no se sabe por qué le cancelaron la aplicación al muchacho que anunciaba sobre la ruta, tienen que explicar situaciones complicadas y no pueden resaltar los logros que han tenido en esta administración. Cuando regresemos, ya debe estar con nosotros el secretario de Educación, Eliezer Ramos, para hablarnos de la excelencia académica que existe. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Ya está conmigo aquí el secretario de Educación, el licenciado Eliezer Ramos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Gran privilegio que nos visite, secretario. Mucho de qué hablar. Pues vamos a empezar por lo bueno, porque usualmente empezamos, ¿verdad?, con los cuestionamientos de ciertas cosas que están pasando. Pero 1.516 escuelas públicas, estudiantes de escuela pública reconocidos por excelencia académica. No todo está perdido, hay esperanza. No todo, hay esperanza. Ayer el Choliseo se llenó de estudiantes y sus familiares, sus padres, que estuvieron ahí apoyándolo. 1.516 estudiantes que mantuvieron su promedio de 4 puntos en noveno, décimo, undécimo y duodécimo.
no es cualquier cosa. Así que quisimos hacer esta celebración. Ellos recibieron igualmente su esclavina de alto honor, recibieron su medalla allí y una beca de $1,000. Esto es el resultado de estudiantes responsables, comprometidos con sus estudios, con ganas de echar para adelante. Yo creo que nos llena de esperanza. Hay un Puerto Rico de mañana que se ve esperanzador. Igualmente, como yo digo, las recetas. Papá y mamá tienen que estar presentes en ese proceso. Y los vimos ayer. Los vimos allí. Vimos llenar lo que es el palco del Choliseo. Y sin duda alguna, sin ellos no es posible que esto se dé. Vemos maestros fajones, maestros creativos, directores. Allí vemos un poco la competencia entre las escuelas por ver quién tiene más estudiantes con alto aprovechamiento académico. Y tengo que decir que esto no es solamente las notas. Estamos viendo a estos estudiantes sobresalir en las pruebas estandarizadas e igualmente en el College Board. Allí vimos, ¿verdad? Y premiamos a la nota más alta del College Board. Un joven que no se lo esperaba, para su sorpresa, ¿verdad? Allí recibió $3,000 pesitos. Esa beca y el reconocimiento. Eric Ramos se llama. Así es. Así que nos llena de mucho entusiasmo, nos llena de mucho orgullo. Y yo creo que Puerto Rico entero debe estar orgulloso de todos estos jóvenes que finalizan su educación escolar, jóvenes que sufrieron todos los embates de interrupciones de clases, Pandemia, ¿verdad? pandemia, terremotos, y que vemos una resiliencia. Algo hay en la región de Mayagüez, que igualmente la región de Mayagüez siempre ha sido la región más destacada en aprovechamiento académico. Las escuelas ¿verdad? del área oeste en Puerto Rico tienden a traer la mayor cantidad de estudiantes. Allá están los genios. Algo hay, no sé si el aire, el agua, qué hay, pero hay una mayor dedicación al estudio. Sin duda alguna, ¿verdad? El resto de la isla estuvo allí bien representada. Vimos estudiantes de todas las zonas y de todas las regiones. Abrazo a mi hermano Luis Balbino, molestando. Secretario, pero ¿cómo conciliamos esto con que todos los años dicen tantos estudiantes fracasaron, las pruebas estandarizadas se cuelgan? Estos son solamente una muestra selecta, son pocos considerando el universo de estudiantes que hay, que año tras año vemos que fracasan y sale esa nota al final de año. La gran mayoría de los estudiantes, sin duda alguna, ¿verdad? No solamente pasa de grado, igualmente obtiene lo que es su excelencia académica. En este caso estamos ejemplificando, ¿verdad? O representando lo que es el cuarto año en particular. Y te tengo que decir que ya estamos viendo signos de mejoría. Ya vemos en las pruebas estandarizadas una mejora consistente en prácticamente todas las materias. La única que no tuvo mejoría fue el inglés. Igualmente en las notas, en lo que es la retención estudiantil en las escuelas, la deserción ha ido bajando en las escuelas. Y cuando digo bajando, ¿verdad? La gente dirá, bueno, la matrícula también está bajando. No, es la tasa, ¿verdad? Hablamos de lo que representa en por ciento esa cantidad de estudiantes en comparación con estudiantes de otros años. Así que hemos visto, ¿verdad? Esos indicadores estuvieron estabilizándose y luego de estabilizándose comenzó la mejoría. Eso no significa que estemos con las manos atadas. No pasa del día a la mañana. Esas iniciativas comenzaron en la administración pasada. Sí, ¿no? sin duda alguna. En el 2021 sacamos un plan de recuperación académica que ha estado puesto en marcha. Estamos revisándolo de cara a agosto. Y ese plan incluyó una revisión curricular completa. Ese plan incluyó atender el tema de la lectura, que queremos reforzarlo de cara a este próximo agosto. Ese plan incluyó igualmente una revisión completa de lo que era la prueba meta, convirtiéndose en las pruebas CRECE. Ahora en el departamento hubo una serie de señalamientos que los maestros tenían sobre estas pruebas. Y esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Todavía yo sigo recibiendo... Que eran injustas para los propios estudiantes. Habían áreas de esta prueba que se medían con mucha distancia a cuando estos estudiantes tomaban sus clases y otras áreas en donde todavía no habían tomado la clase y se les estaba midiendo. Ya. Así que sí hubo ajustes a esta prueba, pero todavía, ¿verdad? Sigo recibiendo señalamientos de los maestros sobre cuándo se da, reforman los currículos y quizás se adelantan materias y destrezas. Nosotros revisamos el currículo completo. Por primera vez se incluyeron, ¿verdad? Otra serie de clases, las electivas se incluyeron en esa revisión curricular. Que no se hacía, no se hacía.
Yo creo totalmente. que desde los 90, y cuidado. Un poco posterior, 2000. yo te diría que cerca de 17, 15, 17 años no Wow. se hacía una revisión curricular. Así que esta revisión que se lanzó en el 2022, sin duda alguna, requiere, ¿verdad?, su proceso de adaptación. Por eso es que hablamos de procesos de implementación que más duran 2 años. Ahora mismo le vamos a dar duro al inglés de cara a agosto. Sin duda alguna, no solamente vamos a estar trabajando con las escuelas bilingües, sino que vamos igualmente a estar trabajando con la lectura en el idioma inglés, reforzar el español, porque no queremos perderlo, ni perder esas destrezas. Igualmente las matemáticas son el target de este próximo año. Hablemos de estructura un poco, porque se estaba intentando hacer este programa para descentralizar el Departamento de Educación. Eso parece que se quedó solamente en unas ponencias o en unos estudios. Digo, no sé si me equivoco, ¿ha pasado algo con eso? ¿Ha caminado? ¿Ha provocado algún cambio estructural dentro del departamento? Mira, la realidad es que sí y no, ¿verdad? Lo que se hablaba en cierto momento, hablábamos a finales del cuatrienio pasado, era de la posibilidad de crear agencias educativas locales, como se conocen en Estados Unidos, Las lea. las llamadas LEA. Y aunque suena bonito, ¿verdad? Porque tengo que decir que sí, ¿verdad? Suena bonito, tiene un costo sumamente grande para lo que Sí, es a mí nuestro me sonaba sistema como un tumbe bonito, y secretario. un riesgo sumamente grande también. La administración pasada dejó corriendo lo que fue la región sur, bastante adelantada, Ese era el tengo niño que símbolo. decir, prácticamente el proyecto Ujú. piloto. Pero tengo que decir que en las escuelas el feedback es que esto nunca se sintió, nunca tuvieron una mejoría, nunca tuvieron un alcance, Y no los se números ahorró un peso igualmente. porque lo que se gastaron en los estudios y las cosas de contrataciones, no se ahorró nada en las Totalmente. regiones. Tengo que decir que no. Y nuestro sistema tiene sus beneficios, ¿verdad? Y los ha tenido, nuestro sistema unitario. Yo no puedo decir que no. Sí tiene sus flags, sus banderas, Ujú. y estamos trabajando con una descentralización dentro de ese sistema unitario. Por ejemplo, el tema de las compras, ya estamos a ley de espera de un permiso para que nos dejen modificar nuestro sistema financiero. Como sabes, con la llamada implementación del ERP hubo un freno a todas las modificaciones en la agencia. Ujú. Ya hicimos formalmente una solicitud al secretario de Hacienda para que nos permita modificar nuestro sistema financiero y con eso atacar el tema de las compras en el departamento. Salieron del grupo ese de colombiano que había, no porque sea colombiano, pero que parecían desconocer muchas de nuestras realidades. Totalmente. Prácticamente todos esos contratos quedaron paralizados con la Ya, congelación de los fondos federales el 28 de marzo. veo. Y aunque ya era la última fase, ¿verdad?, que ellos iban a estar trabajando, pues quedaron congelados ya al 28 de marzo. Pero tenemos mucho insumo de ese trabajo que nos permite ejecutar. Así que no solamente el tema de las compras, vamos a estar trabajando el tema de recursos humanos igualmente, mucha mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones a nivel de región. Pero como tú dices, era un costo sumamente grande y ponía en manos, a mi parecer, de quienes querían el control del dinero, la toma de decisiones. Así que era como una especie de cabro velar las lechugas. Secretario, usted estuvo en esa posición hasta el 2022 y regresa ahora en 2025. 23, estuve hasta junio de 2023. De cuando usted se fue ahora, ¿cuánto cambió el Departamento de Educación? ¿Si algo o estaba idéntico de como usted lo dejó? Mira, tengo que ser honesto, ¿verdad? Hay unas áreas en las que quizás se trabajó, pero hay muchas otras áreas en donde encontré exactamente igual y mis conversaciones con los Hasta la misma alcaldes gente, ¿verdad que sí? y legisladores y hasta la misma gente. Interesante. Hablemos del recogido de notas. Tenemos que ir a la pausa ya mismito. ¿Se ha mejorado en eso del compromiso de los papás había un factor de penalización al que no lo hiciera también, ¿verdad? Mira, en este caso no hay todavía, se ha discutido muchísimo, ¿verdad? Alguna forma de penalizar a los padres que no estén ahí activos. Y sí se ha mejorado en términos de por ciento. Este año, ya este último semestre, tuvimos un aumento significativo en la cantidad de padres visitando las escuelas. Pero todavía yo Hay como un pienso, 20%, ¿verdad? De los hay papás cerca de un cercanos. 20% de padres que no están acudiendo. Yo creo, ¿verdad?, que la competencia de por cientos debemos dejarlo a un lado. Es una cuestión de conciencia. Y a lo mejor ese 10 y 15% de los padres que nunca van son los padres que más necesitamos que vayan. Secretario, voy a pausar, pero cuando regresemos vamos a hablar porque como dice Rubén Blades, todo cuesta. Todo Y la cuesta. pérdida de chavitos, ganaron ahí algo, pero se perdió algo también que se iba a perder
porque ya tenía un término de vencimiento, pero hablamos de eso cuando regresemos. Claro que sí. Aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el secretario Eliezer Ramos, el secretario de Educación. Secretario, y nos quedamos hablando de que todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía, como dice Rubén Blades. Y de las primeras cosas que se anunció, de lo más reciente, es la pérdida de $401 millones. Y yo he sido enfático en que eso es dinero de COVID que tiene una fecha de comienzo y una fecha de terminación. Creo que lo hablamos aquí recientemente. Y que ese dinero, si no se utilizaba en un tiempo, pues hay que devolverlo porque es para cosas específicas. A pesar de que había gran amplitud o laxitud para utilizarlo, pero ahí se atribuía de que habían servicios que ya habían sido provistos y facturados, pero no desembolsados. Y eso viene de la pasada administración quizá. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay tanta preintervención en las facturas que no permite desembolsar eso tan pronto el suplidor presente? Mira, nuestro proceso de recibir los fondos federales por nuestra situación es un proceso de reembolso. Ah, okay. No lo recibimos directamente. Ya. Obviamente, al tener el síndico, pues sí se complica. Sí. El síndico evalúa toda esta facturación igual que le evalúa el departamento. Okay. Así que una vez el departamento dice está listo para pagar, cae en las manos del síndico y obviamente toma su tiempo. Claro, yo tengo que resaltar, yo soy el tipo que le gusta estar trabajando todos los días y ejecutando todos los días. Pero en el 2021, por necesidad y por petición, tuvimos que hacer una serie de planes. Hicimos el plan de recuperación académica, que lo hablamos a 5 años, e igualmente se hizo un plan financiero a 5 años. Okay. Por la cantidad de dinero que estaba recibiendo el departamento en ese momento. Y se estimó que para el 22-23 debía ser el último año que fondos no recurrentes atendieran gastos recurrentes. Inclusive nómina y aumentos de Inclusive sueldo. nómina y aumentos de sueldo. Así que este último año fue una petición de la Junta para maximizar el gasto en estos fondos, Ya. que tuviéramos servicios ordinarios en fondos no O recurrentes. sea, la Junta propició que eso ocurriese. Totalmente. No fue una irresponsabilidad de los administradores en ese momento, o No. sea, fue a instancias de la Junta. To- Gástate esos totalmente. chavos y después bregamos Y por lo demás. está documentado la Ya. petición. Así que inclusive cuando yo llego me piden una certificación de que todo este gasto se estaba haciendo. Okay. Así que obviamente no fue planificado la interrupción de estos fondos en marzo 28. Puedo entender, igual que tú, ¿verdad? Fueron fondos de COVID, el COVID terminó, el gobierno federal, ¿verdad? No es Dentro de sus no es porque Donald prerrogativas. Trump nos odia ni porque somos la isla basura ni nada Totalmente. Y claro, han dejado la ventana abierta para nosotros pedir y reconsiderar de manera individual cada jurisdicción, someter sus planteamientos y decir, mira, yo todavía los necesito por esto, por esto y por esto. Nosotros nos sometimos a ese proceso desde el mismo 28 de marzo. Hemos estado compartiendo información con el gobierno federal. Tuve con la gobernadora una llamada con la Secretaría de Educación Federal. Ella, ¿verdad?, se mostró muy abierta a entender, ¿verdad?, todas estas procesos que se llevan a cabo en Puerto Rico y que Puerto Rico ha tenido una particularidad, ¿verdad? Siempre se le ha señalado el tema del retraso en el gasto de fondos federales. Pero. Eso fue la secretaria de Educación Federal, Federal. McMahon. La tuvimos en llamada telefónica. Yo la visité Pero en esos marzo. fondos no son de HHS, de lo de COVID. No, ¿Quién los tiene que autorizar? no, para nosotros es el Departamento de es Educación el Departamento Federal. de Educación. Ok. Departamento de Educación Federal. HHS es Human and Health Services, que es el equivalente al Departamento de Salud. Hubiese pensado que Totalmente. venía por allá. Ok. Así que la conversación que tuvimos con ella fue un poco un recorrido histórico. Bueno, nosotros tuvimos una paralización de fondos federales, ¿verdad? De uso de fondos federales en el 2020 hasta que no se firmara el contrato con el síndico. Llega el contrato con el síndico y recibimos de cantazo las asignaciones correspondientes a 2 años acumulados, Wow. lo que tenía el departamento más lo que llegó de COVID. Así que, ¿verdad? Se le pudo explicar todo esto y quizás por qué el retraso en algunas áreas o en algunos proyectos en particular. Y algunas de esas áreas es la educación especial, que hemos visto en la prensa recientemente, tanto a padres como a las personas que proveen los talleres o las terapistas, quejándose de que de una cantidad de dinero sustancial y que no se les ha pagado por servicios ya provistos y facturados. Mira, y sin duda alguna, ¿verdad? Un planteamiento válido a nivel público. Yo sí, ¿verdad? Les he explicado a ellos. Esta congelación no estaba prevista, llegó el 28 de marzo, inmediatamente comenzamos a atender el asunto y sobre todo el asunto de las terapias al cual le hemos dado prioridad.
De mi oficina se han asignado unos $8 millones que estaban destinados para otros servicios. Igualmente, recientemente se Antes asignó vestir un un santo millón. para vestir otro, secretario. Totalmente. Pero obviamente estamos dándole prioridad, ¿verdad? Ya. Que haya esa liquidez en estos contratistas. Para mí es importante, ¿verdad? Que todas estas corporaciones se mantengan. Hay una demanda de servicios que no necesariamente se ajusta a la oferta que tenemos. Todavía tenemos niños Esa es la realidad. que necesitamos, claro. Así que yo no busco ni desmantelar ni buscar que ninguna de estas corporaciones pierda. Claro, yo creo que cuando uno forma una corporación tiene una responsabilidad con sus empleados. Así que igualmente durante el verano me preocupa que apenas congelando estos fondos el 28 de marzo, quedando unas facturas pendientes prácticamente radicadas en el mes de abril, Ujú. estamos hablando de facturas radicadas en el mes de abril, pues se haya generado una crisis. Así que me preocupa la solidez financiera de muchas de estas Y corporaciones. para el que no lo queremos sepa, trabajar con ¿verdad? ella. Y esto no es ningún secreto, el secretario tiene una afinidad particular con eso porque el Departamento de Justicia y luego el Departamento de Educación, usted fue el secretario auxiliar de Educación Especial. Totalmente, y me O conozco sea, que muy bien. conoce muy bien la estructura y los servicios y la necesidad Y real que hay. vamos a apoyarla. Recientemente la Junta nos acaba de aprobar esta semana un planteamiento de redistribución de unos $13 millones que Ok. debemos estar liberando entre hoy o mañana para que muchos de estos pagos ya puedan salir y con eso dar un Entre alivio. hoy y mañana, escuchen. Entre hoy y mañana. Así que ya las cuentas las deben estar viendo reflejadas martes, miércoles de la semana que viene. Secretario, y para el presupuesto nuevo que viene por ahí. Pues mira, tuvimos ¿Hay la buenas oportunidad, noticias? hay buenas noticias. Tuvimos la oportunidad de conversar con la Oficina de Gerencia y No le Presupuesto. madrugue el mensaje a la gobernadora. El equipo igualmente de presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal estuvo en la mesa con el equipo nuestro de presupuesto. Yo estuve en esa mesa y tengo que decir que la subsecretaría de la Gobernación igualmente. Y pudimos, ¿verdad?, lograr que se identificara una partida de $80 millones que se va a inyectar adicional a los 22 que ya estaban asignados. Así que estamos hablando de que el presupuesto para este programa el año que viene va a sobrepasar los $100 millones. Y eso nos permite, ¿verdad?, que ese flujo de pago se mantenga como se estaba dando, que ha sido el compromiso. Así que es una noticia, obviamente, para todos los terapistas y todas estas corporaciones. Igualmente tenemos planes, ¿verdad? Y ese dinero con ellos. garantizado en el presupuesto. Que va a venir. Ya está. Allí tuvimos la palabra del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que ya está trabajando con esto. Orlando. Secretario, no lo puede dejar ir. Hay una situación controversial en una contratación que se da en una subasta del departamento recientemente, bajo una determinación la semana pasada, la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, que no es quien llevó a cabo el proceso original, se hace dentro del Departamento de Educación. Y hay varios cuestionamientos y varios señalamientos muy serios, inclusive elevados a esferas federales, sobre cómo se dio este tipo de subastas y las deficiencias que habían entre los proponentes o los dos proponentes principales, ¿verdad? Que hemos visto esta guerra inclusive mediática de señalamientos de uno y otro. Mira, la realidad es que con la ley, ¿verdad?, de ASG y el poner todas las compras en la Administración de Servicios Generales, la cantidad y el volumen de compras que hace el Departamento de Educación se ha mantenido separado, ¿verdad? Hay una orden ejecutiva que estaremos viendo, ¿verdad?, el futuro de esta orden ejecutiva. Pero esa orden mantiene la Junta de Subastas dentro del Departamento de Educación activa. ¿Está de acuerdo con eso? ¿O debería hacerse fuera de Pues ahí? mira, yo por mí, que lo haga otro en realidad. Yo creo que en el Departamento de Educación es un departamento con una estructura sumamente compleja. Yo creo que hemos madurado muchísimo en términos de sistema y esto permite a lo mejor que ya empecemos a considerar que la Administración de Servicios Generales igualmente asuma, ¿verdad?, todas estas subastas, pero si no, en la medida Las de... cosas no ayudan para que se vaya el síndico, secretario. Lo tenemos aquí, sin duda alguna. Claro, yo tengo que decirle y asegurarle a la gente. Yo creo que se ha dicho mucho en los medios y la realidad es otra. Yo tengo que decir que desde el 2021 que yo estoy allí, jamás he tenido una reunión con la Junta de Subasta, jamás he tenido un contacto con miembros para atender asuntos de la Junta de Subasta. Yo lo más que puedo hacer es preguntar el estatus de un servicio y dónde estamos. Fuera de eso, nadie. Y yo no he recibido alegaciones de intervención indebida de ningún miembro de la Junta, de su directora ejecutiva y de ningún personal. Y tengo Las que aclarar, influencias de cabildero no les consta entonces a usted. ni que me haya hecho. constan y lo que sí me consta es que a mí no han llegado, ni han tocado mi puerta, ni alguien se me ha acercado a abogar por una u otra compañía.
La realidad es que los procesos se dieron ante una junta de subastas que llevaba constituida hace un tiempo atrás. Fue la misma junta de subasta que abrió el proceso. Fue la misma junta de subasta que cerró el proceso. Yo creo que gente profesional, responsable, que estuvo allí. Y lamento mucho que esto, una pelea entre dos compañías o entre cabilderos más allá, ¿verdad? Porque yo lo que me entero por la prensa, manche o lacere reputaciones de personas que dan de su tiempo para que estas cosas ocurran. Sin duda alguna, la Junta de Subasta está compuesta por seres humanos, como he dicho. Si yo no intervino el día 1, no voy a venir ahora a intervenir y a cancelar yo motus propio, ¿verdad? Ha sido un buen servicio, se ha reducido el vandalismo y las situaciones en las totalmente, escuelas casi a cero. Totalmente, yo creo que fue una buena iniciativa. Comenzó como un proyecto piloto, se sigue dando. Ya nosotros estamos preparando para extender el contrato vigente existente en lo que se soluciona o se finiquita, ¿verdad? Okay. Esto en derecho, porque no todavía nos podemos quedar sin el servicio. Sí, sin duda alguna. Igualmente Génesis sigue prestando servicios en el departamento. Sus oficiales de seguridad siguen siendo la seguridad de las escuelas. Ya. Secretario, agradecidísimo de que pudiera estar con nosotros. Cubrimos bastante, pero lo seguimos llamando para ver cómo va a ser entonces la cuestión del comienzo de año escolar. Si vamos a tener la situación con los maestros, con los planteles escolares. Empezaron temprano y parece que edificios públicos y OMEP están comprometidos. Eso es así. Empezamos temprano. Hay mucho trabajo realizándose en la calle. Vamos a estar hablando de eso en las próximas semanas. Sin duda alguna, hay unas escuelas que su reconstrucción trasciende el tema de agosto. Pero vamos a ver por primera vez muchas escuelas en ese proceso de reconstrucción. Gracias, secretario. Saludos a la señora que manda en su casa de verdad y a sus hijos también, mis cariños. Se lo doy a Diana, mi esposa. Un abrazo. Buen día. Regresamos en breve. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Conmigo en la mañana de hoy, el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González y Falcón. Buenos días, comisionado. Buenos días, Eric. ¿Cómo estás? Por fin pudimos hablar. Right. Comisionado, muchas cosas pasando en el asunto de seguridad reciente. Está comunicando todas las semanas las intervenciones, los arrestos, las confiscaciones, todo lo que está ocurriendo, y eso provee, ¿verdad?, bastante entusiasmo en términos de que se está haciendo algo y están habiendo consecuencias. El plato fuerte en la semana ha sido la situación en el tránsito, ¿verdad?, con el asunto de las motoras. El comité, usted ha insistido en que va a mantener ese entusiasmo en la policía. ¿La policía está desmoralizada? No, para nada. Yo estoy hablando con nuestros compañeros todos los días. Yo sé el compromiso que ellos tienen con el pueblo de Puerto Rico. Ser policía es otra cosa, Eri. Esto es un llamado, ponerte ese uniforme todos los días y servir a tu país, a tu isla, es algo que tú lo haces con orgullo. Tenemos retos, sabemos que el salario no es el mejor, sabemos el retiro, pero estamos trabajando para mejorar todo eso. Y eso es mi compromiso, ha sido del día 1. Y esto es un proceso, esto no cambia, ¿verdad?, de un día al otro. Claro. Un paso a la vez, pero vamos en el camino correcto. Ha habido unos movimientos que usted ha hecho en la cúpula, ¿verdad?, de los comandantes de área y otras figuras. Ha habido resistencia por ahí también. Se hablaba hasta de un blue flu y todo ese tipo de situación. Eso no ha calado en los, no quiero decir los mandos bajos, pero quizás no la alta oficialidad de la policía en términos de que resistan esos cambios, porque siempre que viene o un superintendente, o en el caso de los comisionados, pues la cosa va a variar, porque de acuerdo a la gente que usted tenga de confianza en las diferentes áreas, ¿eso no se ha mantenido ese entusiasmo con esas movidas que usted ha hecho? Del día 1, Eric, de igual manera, yo siempre he dicho, o sea, en todos los lugares, no solamente aquí en la policía, pero anterior, yo quiero montar el mejor equipo posible. Uh-huh. Yo vengo de afuera de la policía, yo no, tú sabes, no vengo con ese, y no lo quiero llamar bagaje, pero yo no conocía a nadie así, o sea, esto no era de panismo, esto no era de... Pero hubo una colaboración muy cercana de usted con Tony López Figueroa y con Alexis Torres en la pasada administración. Sí, no, en la relación que yo tenía con Tony, la comunicación era todos los días, y conocía a algunos de los comandantes de área, los diferentes comisionados auxiliares, pero cuando entro era como empezar con el clean slate, ¿verdad? Y hacer mi evaluación para montar un equipo y poner las personas en los sitios correctos. Porque
al final del día esto es para Puerto Rico. Esto no es para Joseph González, esto no es para nadie. Esto es para el pueblo de Puerto Rico. Mucha de esa alta oficialidad que mantenía Antonio López Figueroa, algunos de ellos, una gran cantidad, se retiran. Y este año se espera que se retiren aún más. ¿Cuánto eso puede impactar? No hemos oído de academias ni nada de eso, gente que venga, pero esa alta oficialidad es difícil a veces de reclutar o de tener, ¿verdad? Con la experiencia que se necesita. ¿Eso representa una dificultad para su liderato? Para nada, ¿verdad? Tenemos que hacer... Más con menos. ¿Cómo? Más con menos. Siempre tenemos que hacer más con menos. Eso es algo no solamente de aquí en Puerto Rico, esto es cuestión, asunto a nivel nacional y no solamente en las policías estatales, municipales, pero a nivel federal. Lo que tenemos que hacer es desarrollar ese talento que tenemos en la policía. ¿Existe? Definitivamente, yo lo veo. Y ese liderato para comandar las tropas. Oye, hay muchos oficiales jóvenes, sargentos, tenientes, capitanes, inspectores, comandantes de área, y eso que es lo que estamos tratando de hacer, identificar a esas personas, darle las oportunidades para que se desarrollen todo. Y cuando me ha sentado con el equipo de trabajo de nosotros, ese es nuestro plan, identificar esas personas, empezar a desarrollarlo, porque eso es el futuro de Puerto Rico. Estoy consciente, comisionado, que ha traído muchos recursos que la policía, no por restarle mérito a quien la dirigía antes, pero no tenían el acceso o porque no sabían que esos fondos existían o esos recursos. Obviamente, usted venir de dirigir el FBI en Puerto Rico le provee ya ciertas relaciones inclusive para facilitar ciertos equipos, ya sea para los operativos, para los uniformes de los policías inclusive, para el remozo de los cuarteles también, porque al final del día hablamos de la alta oficialidad, pero el policía que está abajo en el field, que se siente, ¿verdad?, que llega a un cuartel descoñetado, que no tiene ningún uniforme que se parezca al de los demás, ¿verdad? Eso va calando en la psiquis de ese policía. No, y estamos mejorando todo eso. Estamos trabajando con edificios públicos, estamos en comunicación todos los días para eso mismo, identificando esos cuarteles que necesitan ese cariño. Lo que le corresponde a la policía lo estamos haciendo. Los trabajos en los cuarteles, los aire acondicionados, las plantas eléctricas, asegurando que el personal tiene los recursos necesarios, los vehículos. Estamos haciendo los estudios personal, ¿verdad? Estamos haciendo el mismo estudio, viendo en el cuartel general o a través de la isla personas, oficiales de la policía que están haciendo trabajo administrativo, que deben estar en la calle y haciendo el backfill, reclutando también civiles para esas plazas. Eso está pasando ahora mismo. Eso está pasando ahora mismo. ¿Y hay ahora recursos mismo del Estado para hacer esos tipos de eso de reclutamiento? está en el presupuesto, lo que se llama la civilización. También estamos pidiendo plazas, lo que llamamos los veteranos, ¿right? Policías retirados que regresan en plazas civiles. Y que ya conocen el trabajo, que conocen los informes, porque eso más o menos sigue siendo lo mismo. Se ha mecanizado, se ha digitalizado. Exactamente. Pero, tenemos al momento 109 oficiales en esa posición y estamos reclutando o pidiendo 100 plazas adicionales. Academias para reclutamiento, ¿cuán pronto pudiéramos ver alguna? Ahora mismo tenemos, ahí la convocatoria está abierta para policía. Tenemos 509 cadetes en la academia. ¿Solicitando? No. Físicamente en la academia se gradúa un grupo más tarde este año, septiembre, octubre. Okay. La otra mitad de ese grupo se gradúa a principios del año que viene. Y como dije, estamos reclutando y estamos trabajando diferentes estrategias. Estamos tratando de ser más ágil, usando el sentido común también en el recruiting, el proceso, tratando de facilitar que las personas que están interesadas en ingresar a la policía, el proceso sea el smoothest as possible. Pero que sean candidatos idóneos también. Sí, no, absolutamente. No se están liberalizando las restricciones. Para nada. Pero que el proceso fluye más, que sea más ágil, que puedan hacer la solicitud a través de online, pueden entregar los documentos de esa manera. Comisionado, hay unas unidades especializadas en la policía, al igual que lo hay en los cuerpos federales donde usted ha participado, especializadas, que es, por ejemplo, los de violencia doméstica, la gente que trabaja con la inteligencia, los encubiertos. Eso se está trabajando porque como que se dejó de darle, no quiero decir importancia, pero cobertura
a si esas unidades están haciendo su trabajo, cómo funcionan en los cuerpos donde usted ha participado. Claro, tienen otros recursos y otras ¿verdad? Ayuda. En la Policía de Puerto Rico actualmente, ¿esas unidades existen y están desempeñándose Todos los con días, éxito? Eri, todos los días. Esta semana, ¿verdad? Anunciamos el martes sobre el arresto de 12 individuos, Ujú. esclareciendo 8 diferentes asesinatos de 2019 hasta marzo de este año. Y ¿sabes? Nosotros lo anunciamos en la conferencia de prensa. Eso es trabajo de los CIC a nivel isla. Pero por ahí voy, comisionado, Ajá. porque eso eran cosas que ya pasaron. Estas unidades de inteligencia son especializadas para que cosas no ocurran. Ok, Entonces entiendo. ya tenerlos en la calle, ¿verdad? Como encubiertos, una Sí, sí, mayoría de sí. ellos. Bueno, hace 2 semanas, de igual manera, se hizo el operativo donde se arrestaron más de 30 personas. No me recuerdo el número de personas, pero Ok. compramos más de 30 armas de fuego. Ese trabajo se Modificadas está inclusive algunas de ellas. modificadas, rifles. Ese trabajo se está haciendo todos los días. Y otra vez, ¿sabes? Yo sé que en la prensa lo que vende es ¿cómo es? La violencia y todo eso. Pero el trabajo que están haciendo la Policía de Puerto Rico todos los días está dando resultados, Eri. Al día de hoy O sea, estamos... ese trabajo previo que se hace al operativo está funcionando. Exactamente. Con recursos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Si estamos investigando un asesinato o un fraude o lo que sea, Ujú. ya perdimos, ¿verdad? Parte de la batalla ya perdimos, ¿verdad? Porque el crimen ya se Sí. ocurrió. El trabajo de nosotros debe enfocarnos también en la prevención. Al día de hoy estamos más de 50 asesinatos comparados con el año pasado. Y el año pasado y el anterior eran 2 de los años más seguros en Puerto Rico, Eri. 74 carjackings menos comparado con el año pasado. Estamos hablando una baja de 48% en los accidentes fatales en la carretera. Estamos a menos 16, 17 esta mañana. Lo que pasa es que son cifras muy buenas, comisionado, y lo he dicho en otras instancias como lo es vivienda, como lo es adopción, como lo es transportación, que las guaguas son nuevas. El problema es que cada vez que venimos a hablar de unas cifras que pudieran ser positivas para cualquier gobierno, entonces hablamos de la constitución del comité con gente que no necesariamente, que yo digo, no se la escribo, es que es un inadaptado social, continúa desafiando a los policías y eso va a llevar a que más gente siga irrespetando a la policía en la calle. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, Eri, eso no va a parar. Los operativos contra toda la delincuencia, sea los narcotraficantes, sea las personas que están cometiendo robos, como son las personas manejando estos tipos de vehículos ilegales en las calles. Pero comisionado, son las intervenciones. O sea, ayer me enviaron 3 instancias y están por ahí en las redes de gente que irrespeta a la policía y les dice desacertadamente, tú no me puedes arrestar porque yo soy una mujer y tiene que venir una oficial mujer a arrestarme. Eso no es correcto. Falso. Yep. Y entonces yo soy menor de edad, tampoco me puedes arrestar. ¿De dónde ellos sacan eso? Entonces, ese desconocimiento y ese irrespeto continuo a la policía parece oficializarse cuando tiene gente que lo ha hecho recientemente, que han sido convictos, admitidos, participando de una unidad para ofrecer recomendaciones a la gobernadora. Entonces, yo conozco de su compromiso y de los policías, pero esto es una bofetada a lo que ustedes quieren hacer. Yo sé que usted no me lo va a decir, pero yo lo digo, al ánimo de esos policías que están ahí, que acaban de hacer un operativo en Cataño súper exitoso con las motoras y cogieron droga, arrestaron gente. Y evidentemente el timing no es el mejor, comisionado. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. El compromiso está ayer y yo lo veo todos los días. Yo, de verdad, yo veía el trabajo que hacía la policía de afuera. Y yo siempre bien orgulloso de la policía. Y ahora, estando adentro, sabiendo las condiciones como trabajan, los retos que enfrentamos, es otra cosa. Yo le tengo un respeto, pero... La señora del Taser, el comisionado, todos estos mozalbetes que no se saben comportar y que encima le hablan a la policía y le faltan el respeto. No hay otra palabra. O sea, eso desmoraliza a cualquiera. No, pero, Eddie, ¿Hay adiestramiento para eso? Estamos hablando de consecuencias, ¿verdad? Ajá. Todas estas ¿Están personas... habiendo consecuencias? Hay consecuencias, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros llega a un punto, ¿verdad? Yo creo que eso es otra cosa que es muy importante, educar al pueblo, porque aquí siempre la policía tiene la culpa de todo. No, que se cayó el árbol, la policía, que no, ¿verdad? El policía es Yo me ahí atrevo a apostar para... que eso cambió, comisionado. ¿Tú crees?
que eso cambió desde ese operativo que hicieron en Cataño, donde esa gente que no se sabe comportar, que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelitos a veces van en el tránsito y no pueden pasar porque esta gente los rodean. O sea, y cuando persiguen a un policía y lo acechan hasta un cuartel, es complicado. No, es complicado, pero Entonces, cuando... tenemos al líder de ellos ofreciéndole recomendación a la gobernadora. Y como dice un amigo que tenemos en común, el que canta, baila y se aplaude, nos dice, pues vamos a tener violadores también o vamos a tener gente que hace violencia doméstica para que recomienden a la gobernadora también. Nope. So, otra vez, cuando yo digo que... I lost my train of thought. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, no importa. La policía va a seguir haciendo su trabajo. Estamos viendo los resultados. El compromiso que yo veo de ellos todos los días es otra cosa. Hablando de las consecuencias, Eri, tú mencionaste lo del taser y otras personas que mencionaste, que no va a entrar el nombre, pero lo escuchamos. Lo están viendo también, claro. Lo escuchamos ahora, que esas consecuencias, que ha cambiado su vida, que ahora están arrepentidos de sus acciones. Nosotros vamos a hacer el trabajo, los fiscales van a hacer su trabajo y al final del día le toca a un juez a sentenciar a esas personas. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Esto también es, y yo sigo diciéndole, un whole of society approach, y la policía no lo puede hacer solo, el gobierno no lo puede hacer solo. Necesitamos la sociedad que contribuye, que apoyen. Yo lo veo, lo escucho. El pueblo está frustrado con toda esta situación de las motoras. Yo igual, ¿verdad? Yo quiero salir a la calle, vivir en tranquilidad, pero la policía va a estar ahí haciendo el trabajo. Los planes siguen, seguimos trabajando, no hemos parado. Yo sé que comentarios que después del el operativo en Cataño, que el Seno estaba trabajando, ha estado trabajando. Este fin de semana estábamos en el este de Puerto Rico haciendo lo mismo y todo ocurrió tranquilo, de la manera correcta. Se expidieron boletos, habían motores ilegales, se trabajaron, and that's it. Y vamos a seguir haciendo eso. Y vamos a ser estratégicos, vamos a ser ágil, porque sabemos que las situaciones, las amenazas cambian. So. Quiero pasar a la relación que se está teniendo con la Fiscalía y federal y estatal, ¿verdad? Del trabajo que ustedes están haciendo, pero antes tengo que preguntar, en 120 días se supone que ese comité ofrezca unas recomendaciones. Si Joseph González en su preparación, en su conocimiento de la ley, no está de acuerdo con esas recomendaciones, ¿qué usted va a hacer? Nosotros somos parte de ese comité. Ajá. Nosotros vamos a hacer las evaluaciones que nos toca, vamos a presentar nuestra posición y it is what it is, ¿verdad? Yo soy una persona, parte de ese comité, vamos a dar la recomendación que nos toca dar. Y si al final lo que acoge la gobernadora es contrario a lo que usted ha presentado, la policía va a hacer el trabajo que nos toca, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí para cumplir las leyes. So enforce the law. That's it. So si a un momento llega una ley nueva que ahora los ATVs están permitidos, que, right? Eso es bien difícil por las cuestiones de seguridad y equipo and all that. O opuesto, ¿verdad? Si se revise, dice esto, cross bikes, motorbikes, no se pueden transitar. También tenemos que... Tienen un sello mencionado, lo hemos visto porque los carros de golf los tienen. Y dice abajo bien grande DOT. Right. Y esos son los que dan los chavos, ¿verdad? Exactamente, Department of Transportation. Esta semana salió una noticia que teníamos el problema de velocidad de borrachos y la falta de iluminación en las carreteras. 430,000 de 490,000 postes están chavados. Y queremos seguir perdiendo porque si cogemos esta y metemos estos carros y lo que se está prospectando, y lo he dicho, es una tablilla terciaria o secundaria para permitirle por lo menos transitar en las carreteras municipales o caminos secundarios. Nada te los va a mantener ahí porque se van a ir para el expreso y se van a meter. Entonces, vamos a perder fondos federales también en ese sentido. That's not gonna happen. Eso no va a pasar, Larry. Sabemos que eso no va a pasar. No vamos a permitir perder fondos federales necesarios. Pero otra vez, la policía de Puerto Rico, vamos a hacer el trabajo. I do understand. Why even entertain the possibility? Perdonando. Vamos a hacer nuestro trabajo. Si no, menos, más, vamos a hacer nuestro trabajo. Eso es nuestro Hablemos compromiso. del procesamiento y de la relación con la fiscalía, tanto estatal como federal, porque los task force siguen funcionando, ¿o no? Seguro. Tenemos casi 500 policías de Puerto Rico escritos a los diferentes... Deputizados. Deputizados, diferentes agencias federales, de FBI, a postales, a DA, ATF, HSI, todas las agencias federales, CBP,
TSA. ¿Están participando con las cosas estas de los inmigrantes, con los operativos de los inmigrantes, la policía? La policía, ¿verdad? Sabemos los reglamentos, Ujú. las leyes que nos permite hacer ciertas cosas, nuestra jurisdicción, y sabemos las reformas. La policía está interviniendo en todo lo que tiene que ver criminalmente. Pero no con las intervenciones con inmigrantes ilegales. No tenemos la jurisdicción para operar en ese ámbito. En ese ámbito. Ok. Y entonces, en el procesamiento, vi que en la conferencia de prensa que ofreció recientemente estaba allí Lynette Velázquez Grau, hermana de un buen amigo de muchos años, y estaba la fiscal Iris, siempre se me escapa el nombre de ella. ¿Están trabajando los casos ya para que cuando se lleven al tribunal tenerlos amarraditos y que no vayan a salir chichones? Eso es nuestro... ¿Cuán adelantado estamos en eso, en esa preparación de los inclusive de los oficiales? Estamos asegurando, ¿verdad? Y creo que esto ha sido un mensaje que yo ha llevado. Nosotros no vamos a dejar presión de afuera, dictar cuándo sacamos los casos, que tan rápido. Vamos a hacer el trabajo correcto, de la manera correcta, con la evidencia. Y cuando el caso esté listo y estemos seguros entre los agentes que investigan ese caso, los fiscales, que la prueba está ahí lo vamos a someter. Porque, ¿qué vale, verdad? Arrestar a alguien y mañana están en la calle y el caso se cae porque pero a veces no eso hay... es por cosas que dice el policía en el tribunal, que el mismo juez o la juez no le cree. Por eso le pregunto, en términos de ese adiestramiento, ¿se está dando también para los policías que van a presentar su testimonio? Definitivamente, ahí estamos haciendo también los acuerdos con Jaira. Hay otra iniciativa que empezamos ahora, donde Jaira está dando curso en eso mismo, en las investigaciones criminales, en el criminal proceedings, los procedimientos, cómo testificar, todo eso. Para que no se caigan los casos Of al course, final del día. al final después del de haberlo... día, exactamente. Eso es nuestro, el norte, ¿verdad? Tenemos que asegurar que cuando arrestamos a alguien y se procese, que termine convicto. ¿Qué es eso de las armas fantasma? Yep. Nosotros hemos hablado de eso, los ghost guns, los 3D guns. Sabemos, hemos ocupado esa arma aquí en Puerto Rico, se ha ocupado el equipo, ¿verdad? Los 3D printers. Estamos hablando de estas máquinas que ¿Son unas impresoras? Exactamente, una impresora que puede hacer en plástico, que puede hacer partes clave para la arma de fuego. Digo, se utilizan mayormente para hacer maquetas de estas de arquitectura y cosas, pero también hay gente que tiene los diagramas y te hacen una pistola. Pueden hacer los receivers, el charging, no el barrel, porque sabemos que esa es la parte que tiene que ser, que coge fuego, que tiene que ser metal. Pero sí, eso es otra preocupación porque esa arma de fuego no se... Y la munición tiene que ser de metal también. Correcto, exactamente. Esas dos cosas serían detectables cuando uno pasa por un scanning, ¿verdad? El barrel sí y las balas. Pero las otras partes no, son plásticas. ¿Y cuál es el peligro ahí? Que entonces se utilice, aunque no tenga, ¿verdad? Y se pase por un aeropuerto, o por un puerto, o a un estadio, quizá. Lo que sea, en el correo, entra a Puerto Rico, se hace aquí, ¿verdad? Se puede hacer con una de estas, como dijiste, una de estas 3D printers. Y una preocupación y algo que hemos visto, a nivel federal lo están viendo, ATF ha intervenido con casos así. Eso es otra amenaza que tenemos que estar pendientes. Escuchaba el otro día que estaban tratando de propiciar cambios a la ley de confiscaciones, de qué pasa con los vehículos que se confisquen, no solamente los vehículos, sino toda propiedad que se confisque. Actualmente, ¿qué pasa con esa propiedad? ¿Se va a un depósito y después qué? Se hace, ¿verdad? Hay un proceso, a veces llega a subasta, se pueden, la persona a quien se le confiscó tiene el first right of refusal, decir que to buy it back. ¿Y por qué no lo sacamos de eso y los descartamos de que ellos mismos lo compren? ¿Se pudiera hacer eso? Eso... ¿Me parece buena idea? Yo siempre digo, el trabajo mío es ser comisionado de policía, no soy legislador, no soy... Que ya tú cometiste delito con esa propiedad, probablemente si lo compras de nuevo lo vas a volver a hacer. Pero cualquier herramienta que ayuda a la policía de Puerto Rico, yo siempre voy a estar de acuerdo. Cuando se vende esa propiedad, ¿el dinero va a la policía o se va al Fondo General y ustedes no lo ven? Ese dinero no estoy seguro, not sure, no. Ok. Se propicia por esta administración, está en el plan de gobierno, de volver a tener autonomía en la policía y de volver a convertir en superintendente entonces al comisionado. ¿Cuán cerca está de eso de pasar y cómo funcionaría mínimamente para
Yep. a los recursos, So, comisionado. eso, el 406, el proyecto de la Cámara. Ya está presentado. Presentado, aprobado en la Cámara. La semana pasada tuvimos vista en el Senado. Creo que va a haber unas enmiendas Ujú. al proyecto. Estamos en el camino para separar la policía del DCP. ¿Y cuán pronto pudiera pasar eso? Yo he escuchado antes del el final del año fiscal, que ahora es junio 30. O sea, que habría unas partidas en el presupuesto contenidas para entonces preservar esa autonomía del cuerpo. Eso está en discusión, sí. Sabemos la parte del presupuesto, ¿verdad? Del DCP. Hay una parte que les corresponde a la policía, so it would be a carve out. En el caso del FBI, ya para culminar con esto, usted ha seguido atado, usted sigue siendo empleado del FBI, Sí. sigue cotizando y todo lo demás. ¿Regresaría? ¿Qué pasaría una vez termine su función como comisionado o como superintendente en este caso? Vamos a ver, estamos un día a la vez. Un día a la vez. Mucho trabajo. El compromiso mío ahora es comisionado de la policía, la seguridad de Puerto Rico. Trabajo con todas las agencias federales. Tengo excelente comunicación con Devin, el nuevo director del FBI aquí en Puerto Rico, y vamos en buen camino. Comisionado, me preocupa mucho que vaya entonces las personas a tener algún tipo de encontronazo entre ellos. Una última exhortación a esas personas que nos escuchan. No entendí la... Para propósitos de la gente que no se sabe comportar. No. No hay espacio para eso aquí en Puerto Rico, Eri. Tenemos, ¿verdad? Queremos una sociedad que vivimos en paz, que la gente pueda salir de la calle. El respeto a la policía, eso es primordial. Tiene que pasar. No es ¿verdad? tolerable. No es tolerable. Cuando yo me crié, respeto a los maestros, a los adultos, a las personas y a los policías. Era punto. That's it. Comisionado, gracias por estar disponible. Gracias, Hablamos Eri. pronto. Gracias. Mucho éxito. El éxito de ustedes, el éxito de Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Amigo, el doctor Jorge Suárez y Cáceres. Buenos días, George. Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Buenos días al país. Listo, presto y dispuesto. Con rumbo y en marcha el gobierno según Francisco Domenech. Mira, está bien interesante la columna de Francisco Domenech, porque leyendo así por encimita, pues menciona, ¿verdad?, que más del 95% de las agencias cuentan con secretarios o jefes ejecutivos en propiedad. Solo una pequeña minoría se encuentra operando con términos designados, con interinos o designados. Lo que pasa es que esa pequeña minoría es la más importante. Ese es el problema, secretario. Que usted quiere minimizar el impacto que tiene que no tenga un secretario de Estado en funciones, un secretario de Justicia en funciones, y están continuando un secretario del Departamento del Trabajo que ha designado también hoy. O sea, es el tema. Espérate, ¿cómo es? Bueno, una secretaria del Trabajo que se acaba de designar. Yo no sabía eso. Lo acaba de hacer la ¿Quién gobernadora. salió? ¿Quién La es? gobernadora, la interina, la que estaba interina. María del Pilar Pérez. Esa es la que acaban de designarse, según tengo ¿sí? entendido. Creo que está por ahí dando Anda, vueltas eso. O sea que ya no hablaba, ella no actuaba bajo presión, pero Yo creo que ¿el interinato se dio? la conversación de esta semana, Eddie, donde uno de los principales aliados de la gobernadora de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, retractar un poco y distanciarse un tanto del gobierno, Eddie, me parece que ha provocado que la gobernadora diga, espérate, me estoy quedando sin aliados en la legislatura. Tengo al presidente del Senado tomando el control de alguna manera, lo hemos mencionado aquí. Tener a Johnny Méndez, que ha sido un aliado de la gobernadora todo el tiempo. Es que ella incluso impuso la candidatura de Johnny como presidente de la Cámara en gran medida en esa disputa que hubo con Gabriel Rodríguez Aguiló, uno de un lado, otro de otro. Y de repente ver que esa figura se está echando un poco hacia atrás, creo que le provoca cierta preocupación porque necesita aliados en la legislatura. O sea, te cuelga un proyecto de ley la semana pasada porque dicen que no es de administración. Te están dejando un tanto distanciándose de lo que es el tema administrativo de gobierno. Sí. Y tienes un mensaje de Estado hoy que tienes que irle a rendir al país después de flip-flopear varias veces de voy o no voy, explico o no explico, lo envío por email, lo envío por WhatsApp, lo subo en las redes sociales, lo que sea que fuera a hacer con el tema del mensaje de Estado. Me parece de alguna manera que tiene mucho que decir hoy y las expectativas yo no creo que sean mucho más altas de lo que ya hemos visto en los pasados 5 meses de gobierno. ¿Ha habido un reset? ¿Le dio al botón de Nintendo de reset para empezar el juego de nuevo? Yo creo que la gobernanza... En términos de actitudes y de... Si tú divides el gobierno por fases y por agencias, hay unas que están funcionando excelentemente bien, como el funcionario que acaba de salir de aquí, la policía de Puerto Rico, Joseph, está haciendo lo que tiene que hacer. Meterle mano a los temas, seccionar la policía, darle orden a esa estructura,
qué es lo que está haciendo para evitar las circunstancias ulteriores que hubo en la policía de Puerto Rico, y me parece que está haciendo lo correcto. Una figura a quien, aparte de que estimo muchísimo, tiene el control de lo que está haciendo en su agencia. Hay otras agencias que están haciendo lo que tienen que hacer, Eddie, y me parece que eso es importante, pero hay otras que están totalmente enajenadas de la realidad. El tema de los permisos, por ejemplo, que hablamos de los permisos, de los decretos, de toda esta cosa. Pues señores, están sacando decretos que estaban ahí esperando por meses, empezó el gobierno, tampoco los decretos salían, y ahora han salido un bonche de decretos por el tema de la presión, de alguna manera, porque los han ido y que reevaluando. ¿Qué vas a reevaluar si estaban sometidos desde hace año y pico atrás y no los acaban de sacar tampoco? El desarrollo económico del país sigue estancado. La gobernadora la semana pasada le prometió a los alcaldes un salvavidas fiscal. ¿De dónde lo va a sacar? Es mi pregunta, Eddie. Tomás se lo vio. ¿De dónde lo va a sacar ella? Tomás dice que está contenido en el presupuesto. Pues hay que ver ese presupuesto hoy, porque los alcaldes van a estar sumamente pendientes a ese salvavidas fiscal, porque aquí hay alcaldes perdiendo entre 5 y 6 millones de dólares por el fondo de equiparación. Creo que 151.8 millones. Pues hay que ver que no sean otra vez de dónde viene el fondo de retorno, que es la pregunta mía, ¿verdad? No he leído la noticia. ¿Cuál es el mecanismo de retorno de que eso sea recurrente? Porque no es one shot. ¿Y si la Junta la autoriza? Esto no es one shot, Eddie. Esto es recurrente. Los municipios están perdiendo dinero constantemente por el fondo de equiparación. Los que no son autónomos no tienen la capacidad de manejarlo. Y los municipios pequeños tienen ese efecto negativo para ellos, ¿verdad? Dicen que los municipios van a recibir más fondos este año fiscal, según la noticia que sale aquí en el periódico El Nuevo Día. Hay que ver ese presupuesto, cómo se va a contener, cómo va a solucionar eso. Porque mientras eso pasa aquí, y también Francisco Domenech menciona de cómo han manejado el tema en Washington y los recursos en Washington, pues la noticia que tampoco parece que han leído es que puede haber un impacto también a los municipios del país, Eddie, si les eliminan, porque está en el radar del presidente de los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con las exenciones a los bonos de los municipios. Me hablabas de eso en el fin de semana. Y es sumamente interesante, porque si eso pasa, Puerto Rico está cubierto de otra manera por leyes, pero en los estados no. Eso es cuestión de un plumazo y rebotó para Puerto Rico. El efecto que puede tener en el país. Y hay que prestarle atención a esas cosas. Esos bonos municipales, actualmente, los bonos de Puerto Rico estaban triplemente exentos. Correcto. Federal, estatal y no me acuerdo qué otra cosa. Y unos elementos contributivos municipales también, Eddie, ¿verdad? Pero el elemento aquí es, eso se puede cambiar y puede tener un efecto. Hay que mirar eso con detenimiento. Tiene que ver con desarrollo económico. El país no puede estar estancado, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y cogimos 2 bofetadas hace 2 semanas cuando la gobernadora estaba allí en lo de Select USA, con que la propuesta de exención contributiva para la manufactura que regresara o que viniera a la isla, poderle dar beneficios. Jorge, pero aquí hay un factor y ahorita lo mencionaba. De momento, y te pregunto con eso con el reset, porque de momento parecería que hay algunas cosas que sí están funcionando. Hay unos traspiés que han cometido y por eso no las pueden anunciar, ¿verdad? Porque lo de los permisos, pues el secretario había dicho que Manuel Sidre no ejecutaba. Sí, yo creo que estuvo. Y habían dicho que el gobierno de la pasada administración no ejecutaba y que había que cambiarlo y limpiar la casa. Y la información que yo tengo, además de que muy poco ha cambiado en esas agencias, y que está todavía el gobierno de Pipo allí, es que han tenido que acudir a donde esas figuras que tanto criticaron en un momento dado a pedirles ayuda para que no se detenga el funcionamiento, y por eso te digo que poco ha cambiado desde que cambió la administración. Pero quiero que me reacciones a eso cuando regresemos y qué esperas del mensaje de estado de presupuesto, por dónde va a ir y si se parece a alguno que ya tú hayas visto anteriormente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mira, Jorge, te dejé algo ahí en el tintero para que me expliques cuánto han cambiado las agencias y la administración de gobierno de Pipo a Diego. Sí, algo. El gobernador Pedro Pierluisi tenía un gobierno funcionando en gran medida, tenía todos sus secretarios nombrados, tenía discrepancias con una asamblea legislativa que era en su contra, pero salían cosas, aunque se fiscalizaban, tenía el gabinete completo, la cosa corría. Entonces aquí tienes una administración completa de un solo partido y todavía te deben nombramientos hechos, Eddie. Y lo que han hecho es criticar la administración pasada, que es de ellos mismos. A mí me resulta eso un tanto incoherente.
Sí, pero una cosa son los titulares de las agencias y otra la gente que ejecuta dentro de la agencia. Es la misma. Ayudantes La misma, especiales, la todo misma. eso. Y yo decía, y lo compartía La contigo misma, en Eddie. un momento dado, que era bien complicado tú llevarte enredado al secretario, a la directora del Distrito de Convenciones, al secretario de Salud, porque esa gente tenían unas tropas allí que son PNP y que tú le ibas a ir a pedir el voto Y no, después. no solamente que son PNP, que Están allí. saben cómo funciona la agencia y qué tienes que hacer. Claro. Entonces, de repente, hiciste ese argumento políticamente para enviar un mensaje a tus tropas o a otras personas porque están distanciando de la administración de Pedro Pierluisi buscando ese voto. Esa gente los necesita como quiera. Igual los contratistas que tienen regado por ahí, que no les roban a nadie y tienen a todo el mundo detenido en 20 cosas. Ujú. Vamos a ver en los próximos días cómo van con las recaudaciones de fondos. Yo quiero saber cómo las van a manejar también. Pero ¿qué tú estás diciendo? Que gente que estaba en el gobierno de Pierluisi también los van a ir a buscar. Los han sacado y los están buscando. Porque me consta que han ido a buscar 2 o 3 ya. Va a decir, mira, es que esto tú lo hacías y no sabemos cómo ejecutarlo, tú eres el que tenías el know-how, y empezaron a traer gente de nuevo. Me consta que ha pasado en varias agencias, porque obviamente, pues, a uno lo llaman por ahí y le dan información de lo que pasa. Pero es lo que ocurre, lamentablemente, y tú no puedes descartar gente, y me parece que eso es parte del problema. Y haber anunciado los 8,000 resumés y de repente jugar el juego con la misma gente que criticaste, ir sacando gente del camino que necesitas a la larga, sobre la nominación, por ejemplo, de la Secretaria de Estado, que creo que es una nominación extraordinaria en el sentido de que tienes una administradora de primer orden allí, lo ha hecho bien en su municipio, yo lo he dicho en todos lados. Claro, porque como tú Ahora, vives en Gurabo, no, pues no, no. entonces estamos a favor de Rosacheli. lo he dicho de antemano, Eddie. Lo sé, lo sé. Lo he dicho de antemano, yo no me he escondido para hablar de que la alcaldesa lo ha hecho bien en ese sentido, Ole, siendo mujeres, totalmente dos contrario mujeres a lo profesionales que yo puedo pensar. Y Ahora, dos mujeres negras. punto importante. ¿Cuánta gente más quedaba en la lista para ser secretario de Estado de Puerto Rico? Rosacheli es una de las fieles defensoras de Jennifer González desde el día 1. No, el gobierno va en marcha brutal, en rumbo. No. Sí. Tú me preguntaste quién quedaba en la lista. No, Este señor. esa persona no iba a pasar. Es que esa persona no pasa el crisol en la legislatura de Puerto Rico y él lo sabe. No se iba ni a El, exponer. el nombramiento del secretario de la Gobernación está ahí porque no tiene que ir a la legislatura. Si fuera a la legislatura, él no fuera secretario de la Gobernación. Esa es la realidad, porque no tiene los votos de la legislatura para ejecutar y el país lo iba a rechazar tenazmente. Digo, no lo necesita porque con los poderes omnímodos que le dio la primera orden ejecutiva. Por la gobernación sí, por el Ujú, secretario de Gobernación sí, ujú. pero como secretario de Estado tiene que cumplir con la Constitución de No, Puerto no, Rico. estamos Y claros, ahí está estamos muerto por claros. la pechuga. Pero la secretaria de Estado nominada es una persona que estuvo desde el día 1 con Jennifer González, es su amiga personal, es una persona que conoce y ha manejado el trabajo municipal. ¿Cómo puede llevar eso Y es la otra ahora? vicepresidenta del PNP. ¿Cómo lo puede llevar ahora al nivel de Estado? Y todo el mundo se pregunta ¿por qué deja la secretaría, por qué deja la alcaldía que gana por 80% para meterse en este bollete del secretario Sí. de Estado? Lo que puede pasar en el municipio de Gurabo ahora, las personas que pueden empezar ya a moverse, ya hay gente que está tirando nombres, ya hay senadores empujando a otros senadores, ya han pasado muchas cosas, ¿verdad? ¿Será que se quieren librar de ellos? Vi al senador Carmelo Ríos ya tirando nombres por ahí para parece que sacarle gente del medio. No sé, ¿verdad? Estos son otros 20 pesos. Sobre la Secretaría de Justicia, no tengo mayores informaciones. Sí, obviamente, del desempeño que hizo en el Departamento de la Familia y en otras instancias también trabajando en justicia. Pero ¿qué estilo va a imponer esta figura? ¿Cómo conocerla en el sentido de los trabajos que hizo en Fortaleza antes de, si fue asertivo o no fue asertivo en su desempeño, si fue la persona que está evaluando los resúmenes y las nominaciones de otras personas para llevarlas allí? Pues quiero saber cómo fue que evaluó el de Galfer y cómo evaluó otros más, ¿verdad? Eso yo creo que son cuestionamientos que yo como legislador, si tuviese en Ya funciones, llegó haría. después, bendito sea Dios, ya llegó después. Sí. Creo. Sí. Mira, te decía también, y quiero tu parecer en cuanto a esto, porque tú a tu tierna edad has visto bastantes mensajes de estados de situación. Estoy seguro que has estado inclusive en las prácticas de algunos de ellos, de los gobernadores, probablemente. Y decía más temprano que la cosa de tener los secretarios de agencia, de tener la gente que aplaude, de tener una que otra persona, niños símbolos de las diferentes iniciativas, que eso siempre se da. El Tribunal Supremo, Pablo José Hernández estar allí. Bueno, Sí, si que no lo invitaron. lo invitaron, debería estar. Y me parece que en el protocolo eso se tiene que dar. Tú tienes Si que él invitar. llega allí y no lo han invitado, ¿qué Bueno, pasa? pues tienes un problema porque es un funcionario ¿Buscarán electo. una es silla de funcionario- plástico Bueno, y allí lo si sentarán? él llega allí, Ajá. tiene que haber una silla disponible para el comisionado residente. Es la figura electa, segunda figura electa de más alto rango político en el país. Como funcionario electo, tienen que darle su espacio allí dentro porque el mensaje de Estado, artículo 4, sección 4 de nuestra Constitución, obliga
a que este elemento se dé y hay unos componentes de las 3 ramas de gobierno que tienen que estar allí. Vas a tener la ejecutiva, vas a tener la legislativa, debe estar lo judicial y el comisionado residente. Ella fue comisionada residente en Washington, estaba en los mensajes. En algunos se excusó y no llegó, en otros fue, pero había una invitación hecha, incluso cuando ya habían disputas con el gobernador Pierluisi. El gobernador García Padilla tenía comisionado residente al entonces comisionado Pedro Pierluisi, lo invitaba a los mensajes de Yo Estado. no recuerdo verlo. Estaba No sé, allí. yo sé que lo invitaban, pero no sé si creo que estaba fue a allí. uno, me parece que fue a uno y estuvo allí, ¿verdad? Así que yo creo que esa dinámica se debe dar. La gobernadora regresa a un recinto que ella conoce muy bien, fue legisladora, fue presidenta de la Cámara, estuvo allí como comisionada residente en mensajes de Estado, es su primer mensaje de estado de situación en el sentido, y no es estado de situación, lo corrijo, estado donde presenta el presupuesto del país. Porque se supone que hay un mensaje, se supone que hubiese un mensaje de estado de situación en un momento dado y un mensaje de presupuesto luego. Eso se combinó para avanzarlo y evitar las 2 comparecencias a la legislatura. ¿Qué debe pasar hoy, Eddie? Pues la gobernadora debe rápidamente hablar de la situación económica del país, cuál es el presupuesto que está presentando, hablará ya de que consolidó presupuesto con la Junta, de que es el primero que logramos hacer ya, que vamos encaminando la cosa, irá a las minorías a decir, este gobierno está descabezado, no hace nada, no arranca, el gobierno no tiene, la gobernadora está distanciada de la realidad, irá la mayoría a decir casi un mensaje conciliador, de esperanza. Les adelanté ya el libreto lo que va a pasar por la tarde. Es que pasa, cada mensaje se dice lo mismo. Pero aquí hay unas particularidades y la gobernadora ha hecho un andamiaje esta semana, en estos días. Ha comunicado. Conducentes para poder llegar Ha comunicado por las fotos. Claro. Llevar al presidente del Senado, llevar al presidente de la Cámara, llevar al comisionado residente. O sea, ha comunicado de que estoy encaminando la cosa y asumiendo control. ¿Qué es lo que debió haber pasado desde el día 1? Que ese control lo tuviera. Y yo te aseguro que este mensaje hubiese sido antes con mucha más información. Gracias, George, por A estar la con orden. nosotros. Vamos a ver qué pasa por la tarde. Regreso para mis minutos finales y yo quisiera poder darles mejores noticias, pero tienen que escuchar esto que está prospectando Luma y que está proponiéndole a las industrias del país. Se van a caer para atrás. Y otro día hablamos del acceso a la información. Así es. Si verdaderamente se está cumpliendo o no. Pobre Irán Torres, pobre Irán. Chicos, esto es Nación Z con el licenciado Di López. Antes de irme a la pausa les decía que hay una nueva idea ante esta situación que vamos a experimentar de falta de capacidad de generación. Y es que Luma, a través de una iniciativa, va a las industrias y les dice, yo te voy a pagar $6 por cada kilovatio que tú generes con tu planta eléctrica. Pero tú tienes que funcionar entre 5 de la tarde y 11 de la noche con esa planta eléctrica. Todos con plantas eléctricas. Con el costo que tiene eso, con la contaminación ambiental y que esos equipos no están para estar prendidos todos los días por un excedente de horas. Y muy pocas empresas están, además de que dicen, por 6 pesos, en verdad. Y esa es la gran idea para que en las horas pico no haya de colapsar el sistema. Yo no sé cuántas empresas verdaderamente requieran de esa producción a esas horas. Me sospecho que quizás las farmacéuticas, dispositivos médicos que tienen más de un turno. Pero ustedes saben cómo va a funcionar esto, cómo funcionaría. Ellos te llaman media hora antes y te dicen, estamos teniendo problemas. Te voy a pagar, prende la planta. Es que no es ni cómico, mano. Prende la planta y funciona en planta por 6 horas diarias. Y yo te voy a pagar $6 por cada kilovatio que tú generes. Por eso pasan cosas como esta. La matriz de Luma, ¿cuánta? La acaban de rechazar de la ciudad de Long Island, en el estado de Nueva York, porque no tienen la pericia, no tienen la preparación y la experiencia en Puerto Rico fue una de las cosas que tomaron en cuenta. Se quedaron con la compañía que ya les daba el servicio, que de hecho fue uno de los licitadores originales cuando se le ofreció el contrato a Luma aquí. No muy lejos, mundo globalizado. Gracias a todos por la sintonía. Regresaremos nuevamente mañana. Dios